al principio cuando nosotras tocábamos, mucha gente iba por irnos a ver las piernas, por decirte algo, ¿sabes? Nos gritaban cosas como mucha ropa, cosas estúpidas. Y creo que cada vez más hay gente que va es para ver como la propuesta musical. A las mujeres se nos han negado legendariamente como los espacios públicos, entonces pues es complicado conseguir como que haya una equidad digamos, de hombres y mujeres en los espacios públicos, en los grandes festivales, en los conciertos. Efectivamente hay una brecha de desigualdad de la participación de las mujeres, no solamente en lo público, sino en el arte. Por ejemplo, en la música que hacemos nosotras, cada vez hay más presencia de mujeres y eso es muy importante, pero efectivamente todavía hay una desigualdad enorme en que podamos ir a un festival y toquemos con 20 bandas de mujeres. No es la realidad. Entonces las mujeres tienen que estar en los espacios de toma de decisión, tienen que ser interlocutoras políticas en la planeación de la cultura, del país, de la economía. Aunque hemos sido como pioneras en muchas cosas, sí nos hemos siempre como rodeado de muchísimas mujeres, aunque no sean músicas, ¿sabes? Como mujeres de otras expresiones, del movimiento social, y creo que eso le ha dado una fuerza importante y ha hecho que realmente nosotras podamos tener un trabajo muy sólido. La banda no es solamente banda, sino que también hay ganancias a nivel individual. Hemos crecido juntas, hemos crecido con la música, sino a nivel colectivo y a nivel político también. Es muy interesante porque el punk combina la música con la política y las mujeres tenemos mucho que decirle al país, tenemos mucho que decirle al mundo y mucho que transformar. La música y el arte en sí mismo no transforma, yo creo que ayuda a difundir, a sensibilizar, a acompañar. Yo creo que lo que transforma son los procesos organizativos y la música, el arte es un vehículo importante para potenciar esos procesos organizativos. Es increíble que acá se vaya tanto dinero pues, en armas en su momento, para la guerra, y poco dinero, por ejemplo, para lo cultural, que realmente transforma. O sea, lo que pasa, por ejemplo, ahora con el hip hop, tú sabes que también es como a estos chicos que están siendo vulnerados día a día, y ver como todos estos procesos de hip hop, todo lo que logran en procesos de paz, de reconciliación en las comunidades es impresionante. Precisamente para trabajar con más mujeres definimos un formato que se llaman audiencias musicales de mujeres, en donde simulamos una audiencia popular, pero le damos la tarima a distintas expresiones organizativas de mujeres. Trabajamos mucho con las madres de Soacha, tuvimos 2 conciertos con ellas en donde les dábamos la tarima precisamente para que ellas contaran qué había pasado con sus hijos, cuál era la denuncia frente al Estado, en qué iban los casos, y son momentos muy conmovedores. Y eso es muy importante, ¿no? Porque creo que las 3 solitas no hubiéramos durado tanto tiempo, ni hubiéramos hecho tantas cosas, como ha sido nutrirse como de las experiencias de las otras, que para nosotras es vital, como poder a través de la música darle voz a esas otras mujeres que no tienen el espacio para hacerlo. Y cada vez hemos visto que muchas más jóvenes cantan, gritan, proponen, tienen sus colectivos, organizan eventos, no solamente el tema de tocar, sino también de la organización, y eso es un avance significativo. La Fundación Corazón de Metal es un proyecto que viene de diferentes amigos que nos reunimos para unir fuerzas de todas las experiencias que traemos de trabajo social, del gusto por el metal, por el rock, por la música independiente, y buscar con eso proyectarnos a nivel social, generar un impacto en la comunidad, buscar que todo ese gusto por la música y por el arte se convierta en algo transformador. Está el estigma precisamente del rockero o la rockera, entonces cómo pueden ellos llegar a una comunidad o hacer docencia. Entonces es comenzar a romper eso y es demostrar que desde el rock se están haciendo cosas que no tiene que ver necesariamente con una cuestión conceptual desde el rock, sino que las personas que están escuchando rock tenemos una conciencia y una sensibilidad, porque esa sensibilidad artística precisamente nos permite ver realmente cómo viven los otros,
cómo sufren los otros, cuáles son las necesidades que tienen ellos, que tenemos nosotros y cómo podemos ayudar a cambiar y construir una sociedad mucho mejor. La fundación inició a mediados de 2018, hace poco. Ya nosotros venimos con diferentes experiencias de bastantes años y inició con algunas actividades más asistencialistas como para comenzar a entrar en algunos espacios, pero ya estamos haciendo unos empalmes con agrupaciones de rock y metal, hemos hecho algunas presentaciones para recoger mercados, útiles escolares, estamos también recogiendo libros para la creación de una biblioteca comunitaria y asimismo también estamos desarrollando unas actividades recreativas y de formación con niños y jóvenes en diferentes localidades. Llegamos a algunos espacios distantes de las zonas centrales de Bogotá, esos espacios a donde no llega la cultura, donde no llega el arte, a donde ni siquiera llega la política. Simplemente hacer una actividad recreativa, compartir, transmitirles algo de nuestra experiencia, ya eso les cambia un poco la visión de lo que hay en el mundo. Entonces ya el niño, por ejemplo, que creía que el único sueño puede ser el líder de una pandilla en estas zonas complicadas de Bogotá, entonces comienza a ver que hay otras cosas y comienza a soñar con otras cosas. Las agrupaciones inicialmente entran por ese momento musical, artístico que nosotros pues ofrecemos a las bandas, pero también desde ahí comenzamos un momento de formación hacia esa relación con lo social, con lo político y de cómo ellos también pueden vincularse y hacer un aporte desde la música, no solo desde el mensaje, sino también cómo pueden ayudar a formar musicalmente, artísticamente y en otros aspectos a los niños y jóvenes con los que trabajamos en los territorios. Esto parte de la pasión, porque cuando uno hace trabajo social, uno es con ellos, somos todos uno y es tener esa satisfacción de haber logrado algo con las comunidades y por las comunidades. Queremos hablar de producción artística de conflicto y post-conflicto, tenemos que hablar de Doris Salcedo, es innegable. Realmente ha habido una generación de artistas que lleva varias décadas trabajando el conflicto. Tenemos el caso emblemático de Doris Salcedo, que se ha dedicado su vida a eso. Ella es importante porque ella es capaz de transformar esta idea del duelo y esta idea de la tragedia a escultura, y ella no hace una referencia inmediata a un tema de violencia, sin embargo ahí está implícito en las piezas de ella. Es una forma de leer el conflicto sin ser literal, y de hecho la obra no está denunciando, por ejemplo, una postura partidista de derecha o de izquierda, pero sí está hablando de una realidad. Si bien han podido tener más protagonismo algunos cineastas o escritores en torno al tema, ella ha logrado tener un acercamiento muy experiencial y muy sofisticado en las dimensiones del conflicto armado, y también se ha empeñado en ampliar la mirada o ampliar el foco de los hechos hacia sus trasfondos históricos, políticos, ideológicos. La obra de ella habla sobre el duelo y sobre el ejercicio del duelo que a nosotros como colombianos se nos olvidó, de alguna manera, llorar a nuestros muertos. Ella es egresada de la Universidad Tadeo y entonces ella empezó a hacer, bajo la tutela de la maestra Beatriz González, a trabajar como guía de museo, a hablarles a los visitantes de las obras que estaban en la Luis Ángel Arango, en el Museo de Arte Moderno. Ella, digamos, que ingresa al campo artístico en el año 85, cuando se crea el programa de Nuevos Nombres en Colombia, que lo hace el área de artes plásticas del Banco de la República, pues, que está ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ella puede hacer una muestra individual en ese momento, que es cuando ella define que su lenguaje es escultura. Las obras iniciales de ella eran un poco más abstractas que las actuales, en el sentido de que pueden tener similitudes formales, pero tenían menos intenciones en señalamientos específicos de cosas. Yo empiezo a trabajar con Doris Salcedo casi inmediatamente después de la graduación de la universidad.
Llevamos, no sé, 15, 16 años trabajando juntos. Las obras de Doris casi todas implican un salto al vacío, un acto de fe, en donde tú arrancas un proyecto sin saber a dónde vas a llegar. Son obras no narrativas ni expresivas que le apuestan todo a la materialidad que las configura, a la situación que producen y sobre todo a la reacción del espectador que las configura. Lo primero es que tienes que entender que el arte de Doris no es un arte decorativo, ¿sí? Pues la obra de Doris habla sobre la tragedia y sobre el duelo, ¿sí? No es una pieza que tú quieras tener en la sala de tu casa adornando entre flores. Son piezas que tienen un fin más institucional y son piezas que van a museos, por ejemplo. Cuando un artista destina pues, semejante esfuerzo de materia y energía para llevar a cabo un proyecto, necesita tener alguna fuente de financiación que no puede ser necesariamente o únicamente el mercado. Hay otras obras que son arte público, que no son comerciales, que no son vendibles. Por ejemplo, la instalación que hace Doris en la Plaza de Bolívar, pues de eso resultan son unas imágenes que van al colectivo de las personas. Y le interesa mucho hacer ese arte público justamente por eso, porque no es un arte comercial, sino que es un arte que de pronto llama a otro tipo de conciencia y a otro tipo de lectura. Paralelo a esto, claro, Doris fabrica obras de escala comercial, pero como te digo, el arte de ella no es un arte decorativo, no es un arte para la sala de la casa. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, es que ella desde sus inicios siempre trabajó a favor de las víctimas. La idea de poner las víctimas en el centro de esta pieza tiene que ver con poder darle voz a aquellos que no existen. De alguna manera, cuando se habla de conflicto, lo último que se pone sobre la mesa y sobre el centro de la discusión son las víctimas que quedan después de un conflicto. Es la población más débil, es la población vulnerable, es la población que no tiene derechos, que nadie las mira o que las miran con desprecio. Entonces a ellas hay que darles el puesto que se lo merecen como seres humanos, el mismo puesto que tienes tú, que tengo yo, que tienen ellos, que tiene desde el presidente para abajo. Su obra empieza a plantearse como una cierta forma de escultura documental que de manera ligeramente abstracta documenta situaciones que estaban rodeando los hechos que está mirando. Y entonces a partir de esas situaciones ella elige los materiales, los gestos humanos que emplea y la configuración definitiva de las obras. La primera obra pública que ella realmente presentó en el costado suroriental del Palacio de Justicia, donde ella reconstruye una suerte de intervención temporal a partir de los sucesos iniciales de la toma del Palacio de Justicia. Ese trabajo que hizo ella fue impresionante. No podía entrar al palacio, no podía tener acceso a fotografías o a vestigios de lo que había quedado, porque eso existía, pero no la dejaron. Entonces dijo, bueno, entonces voy a aprovechar en esta fachada plana, voy a empezar a bajar y creó unos grupos de sillas vacías, es decir, las personas que ocupaban esas, digamos, curules, esas sillas, los jueces, los que fueran, el empleado, el que fuera, iban vacías. Estaba hablando de toda la gente que se desapareció. Durante un día hubo un movimiento y luego se quedó quieta un día entero, porque ella trabajaba cerca de ahí cuando pasó. Ella, digamos que tuvo que vivir como el impacto sonoro de la toma, pues el acto de horror, pues de que un lugar que representa la justicia sea el objeto de una contienda entre dos bandos o dos sectores armados. Y finalmente todo lo que se documenta después de que se libera el edificio, de los desaparecidos, de la destrucción de los archivos, bueno, un montón de cosas que pasan a partir de ahí que tienen que ver con la memoria. Yo pienso que para Doris Salcedo el proyecto Fragmentos es muy significativo porque es básicamente una obra que surge a partir del fenómeno que sería parte del inicio de su trabajo como artista hace más de 30 años,
El video que se presenta allá en ese espacio es muy importante porque se ve todo el proceso de cómo las armas van viajando cuando se extienden en un patio gigantesco. Es que uno no se imagina que todo ese material bélico ya está ahí quieto, y es que son millones, es que es aterrador. Creo yo que para ella pues fue muy bonito poder a través de su arte plasmar por primera vez en una obra permanente en Bogotá la forma como ella tiene de transformar esta materia y que habla sobre nuestra tragedia y poder plasmarlo en un piso. Entonces yo me imagino que para ella es una gran satisfacción poder contribuir a esa parte de construcción de memoria futura y poder desde la idea del contramonumento sentar esa base conceptual para que pueda existir un futuro diferente. Nadie más que ella ha encarado con esa fuerza y esa sinceridad estos momentos coyunturales. Icononso se ubica en el oriente del Tolima y en su zona rural se creó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Antonio Nariño, en donde los excombatientes como Alirio cambiaron las armas por las ideas. Alirio, primero que todo, gracias por recibirme aquí en este lugar que ustedes, y puede decirse así, han construido. Este ETCR que hace parte de todo este proceso que se ha vivido en los últimos años y en el que ustedes hoy pues tienen la posibilidad de abrirnos las puertas. Y digo la posibilidad porque pues durante prácticamente todo el tiempo del proceso de paz estaba limitado únicamente pues a quienes estaban en el proceso y a algunas personas que hacían parte de la verificación, pero hoy en día ya podemos llegar nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias y empecemos por el principio. ¿Cuántas personas llegaron aquí? ¿Cuántos están hoy en día? Y quizá generalicemos algo sobre lo que ha sido este proceso. Bueno, bienvenidos siempre. Ustedes, todo el mundo aquí tiene las puertas abiertas. En un principio llegaron a congregarse aquí alrededor de 320 personas. Hombres y mujeres combatientes de las FAREP de distintos frentes del bloque oriental, de los cuales durante la zona veredal transitoria de normalización desertan alrededor de unos 20 y con los 300 restantes se inicia todo el proceso pues, de transición de ejército insurgente a partido político, a comunidad y a las organizaciones asociativas en que estamos organizados hoy para la productividad. Esa transición hoy cuenta de manera estable aquí con 297 personas en proceso de reincorporación, es decir, 297 excombatientes radicados en el ETCR de manera permanente, lo que no quiere decir que las otras personas no pertenezcan a este espacio. Es decir, el conjunto de los 300 estamos en distintas tareas, de allí que hay unos en NS Noticias que están en Bogotá principalmente y en varias tareas por el territorio nacional haciendo periodismo alternativo. Están muchos de los nuestros integrando hoy la Unidad Nacional de Protección como agentes escoltas, sirviendo de esquemas de protección a nuestro propio partido y a varias de las personalidades de nuestro partido y a los espacios territoriales donde componen esquemas colectivos de seguridad. Y hay personas de este espacio territorial que tienen asignadas funciones del partido, por ejemplo, dentro de la dirección distrital del partido en Bogotá, entonces permanecen predominantemente en Bogotá. Claro, pero es la manera de entender que no es que no se hayan ido, que se hayan ido, exacto, que hayan roto su vinculación, ni con el proceso, ni con el partido, ni con la zona. Ni con la zona. Sino que estamos cumpliendo múltiples tareas. Claro. Hay varios incluso que no permanecen en el espacio, dentro del espacio territorial, sí, pertenecen a él, tienen su vivienda acá, pero permanecen en los sitios en donde están desarrollando los proyectos productivos colectivos. Por ejemplo, la producción piscícola, la producción ganadera, la producción de cerdos, la producción de sachainchi, tomate, plátano, son proyectos
colectivos que pertenecen a nuestra cooperativa agropecuaria Copagroc, y entonces ellos deben permanecer en función del trabajo, pues allí en donde están esos cultivos. Pero su asiento es acá. Además aquí nos hemos radicado exprisioneros que salimos por la ley 1820 o ley de indulto y amnistía, y se ha recibido personal de alrededor de 8 espacios territoriales más. Entonces aquí tenemos camaradas que llegaron de la montañita Caquetá, de la Elvira Cauca, de Filipinas Arauca, de Mesetas, Vista Hermosa, de la Macarena, Meta, de varias zonas han venido a fortalecer el proceso acá, se han estabilizado y hacen parte de nuestra comunidad fariana hoy en día. Podríamos decir que este espacio territorial, el espacio territorial Antonio Nariño, en la vereda La Fila y Cononso Tolima, es uno de los 3 más grandes y más consolidados a nivel nacional, junto con el de La Guajira y uno de los del Caquetá. Aquí estamos muy activos en el desarrollo de la actividad partidaria, en el desarrollo de las actividades comunitarias, en nuestro relacionamiento con las comunidades aledañas, con la región en su conjunto, con todas las autoridades e instituciones municipales y de la región. A propósito de ese trabajo que están haciendo ustedes ya desde el espacio como tal, muchas veces nos quedamos pensando, llegaron a unas zonas y ¿qué pasó? ¿Y qué están haciendo? Y lo que encontramos es que efectivamente hay muchas cosas que se hacen, lo han armado poco a poco, lo han construido y lo construyeron buscando una nueva oportunidad, si se puede decir así, una esperanza nueva. ¿O por qué empezaron ese cambio desde aquí, aun cuando las condiciones no eran las mejores cuando llegaron a Lirio? Lo que estamos haciendo, todos los integrantes del partido FARC y las comunidades farianas donde nos encontramos, tanto en los 23 espacios territoriales como en los 38 nuevos puntos de reagrupamiento o nuevas áreas de reincorporación, desarrollando una perspectiva que tenemos como partido, un programa político, una estrategia que tenemos como organización de consolidarnos en la paz, de consolidarnos en las vías democráticas, dialogadas, racionales. Estamos trascendiendo el escenario de la larga guerra hacia un escenario civilizado, y es en ese escenario que nos estamos estabilizando, y es en función de eso que hemos hecho el esfuerzo que, por ejemplo, aquí se refleja. Y por supuesto el papel de la mujer también es importante dentro del espacio, tanto por lo que significa para el movimiento como por el rol que juega dentro de cualquier sociedad. Valentina, empiezo este recorrido por el ETCR hablando con Alirio sobre la manera como ustedes han construido poco a poco este lugar. Era muy importante poder hablar con usted sobre el trabajo que se está haciendo en comunidad y por la comunidad. Entonces, aquí, ¿qué está pasando con las mujeres, con la comunidad, con esa organización por la que ustedes están apostando? Bueno, lo que estamos haciendo día a día es construyendo nuestra apuesta como colectivo, y es un sueño colectivo que llevamos muchos años construyéndolo, solo que ahora lo estamos haciendo en un nuevo escenario y con unas nuevas herramientas. Nuestro modelo de sociedad, soñado desde la época de los 50, donde los campesinos y campesinas se pensaban una mejor tierra, una mejor convivencia, pues tiene que ver con los niños y niñas de más de 6 generaciones. Así que para nosotros sigue siendo fundamental ese sueño, y los niños y las niñas hacen parte de ese tejido. De una u otra forma, nuestro proyecto pedagógico de Tejedores de Paz tiene que ver con pensarnos cómo esa primera infancia es la garantía y nuestro sello de que puede ser y que es posible un mejor mundo desde lo pequeño, desde nuestra casa. Cuando llegamos aquí en Armas, llegamos mujeres y hombres con niños y niñas, muy poquitos, realmente eran como 5. Dentro de más o menos las 300 personas que llegaron acá. Y esos niños y esas niñas se convirtieron en la esperanza y la motivación de que era posible firmar el acuerdo y llegar a donde estamos. Ahí es donde surge Montaña Mágica, porque eso fue lo que sentimos cuando llegamos acá, que había que transformar el entorno, había que transformarnos también nosotros mismos, y se gestó un proyecto muy interesante y muy bonito desde nosotras mismas,
que fue pensarnos la pedagogía para la paz. De una u otra forma, esa interacción persona a persona, cuerpo a cuerpo, intercambiar nuestras historias, escucharnos, pedirnos perdón, pedir perdón, también ha permitido que podamos reconstruir eso que en el camino pensábamos que no existía, ¿no? No se iba a poder. Sí, que no se iba a poder. Se ha hecho. Uno es el reconocimiento a esta comunidad por la capacidad que tiene y la decisión y la voluntad política de acogernos. 2, trabajar con nosotros, rompiendo sus propios miedos y temores. Y 3, pues también nuestras experiencias y nuestras, llamémoslo así, pues modestamente lo poquito que sabemos de la vida ha permitido que ellos y ellas vayan perdiendo esos temores. Valentina, yo me alegro de poder conversar con usted y de entender cómo desde el papel de la mujer construyo también quizá lo que vengo a entender hoy acá. Entonces, caminaré más por este espacio que me ha recibido también y de verdad me alegra conocerla. Muchas gracias. Carlos es el ejemplo de cómo un proyecto productivo puede incluir un gusto personal, y es por eso que con La Roja trabaja y produce alegría. Carlos Alberto, uno de los motivos por los cuales estamos aquí en el ETCR de Icononso Antonio Nariño es el proyecto productivo que ustedes han emprendido, y creo yo que es una gran apuesta porque además también es novedoso dentro de lo que se está haciendo en los otros ETCR del país. Y es que ustedes le apuestan a La Roja, que es la bebida, la cerveza artesanal que están haciendo. ¿Cómo llegan a la cerveza? ¿Cómo dicen, podemos meternos por este lado? En ese buscar un proyecto que nos permitiera esa sostenibilidad financiera, aparece un compañero, un profesor, y nos dice, vea, yo sé hacer cerveza, de pronto es un buen proyecto que serviría para fortalecer económicamente. Claro, pero entonces ahí lo interrumpo porque entonces el sastre de la guerra es el que viene y hace todo el tema de manufactura, pero ustedes en la guerrilla no hacían cerveza, ¿cierto? Sí, no. En la confrontación, pues nosotros cuando hacíamos fiestas, era masato, guarapo, y esas eran como las bebidas. Pero pues en la idea de buscar un proyecto productivo que nos permita esa sostenibilidad y ese fortalecimiento financiero, pues comenzamos a buscar alternativas. Y una alternativa fue la cerveza. Agua de la montaña, cebada, lúpulo, levadura cervecera. Y así hemos venido generando un proceso donde va dando un sabor especial y específico a la cerveza nuestra. Y comenzamos a vender de a poquitos, ahí con amigos, se hacían 4 o 5 cajas y eso era lo que vendíamos. En diciembre le dimos unas cajas a unos compañeros que fueron y las vendieron en Ciudad Bolívar, en una fiesta. Sí. Y ellos las subieron al Facebook y comenzaron a subirla en redes. Y eso fue el boom. Me acosté yo un día pensando en vender 5 cajas y al otro día estaban pidiendo de todo el país cerveza de La Roja. Pues su proyecto me gusta, literalmente. Entonces, felicitaciones, Carlos Alberto, y pues La Roja y que nos siga acompañando una que otra fiesta. Pues la idea es poder fortalecer la marca, fortalecer la producción. Muchas gracias, señor, por dejarme conocer ese proceso de ustedes. Bueno. La manufactura no solamente se desarrolla en el ETCR, sino que se convirtió en la escuela y en el espacio para la creatividad. Gonzalo, yo me metí aquí al taller literalmente y hasta empecé a utilizar las herramientas de trabajo que tienen ustedes, pero porque quiero conocer de esta iniciativa que tienen dentro del ETCR. ¿Por qué termina aquí sentado? Yo termino acá porque considero que es una forma de conseguir mis propios medios económicos. Y además, pues, porque es una labor que nos permite también desarrollarla no solo para nosotros, sino que para muchas personas. ¿Le gusta ese mundo? ¿Le parece interesante aprender de eso? Interesantísimo, me parece interesantísimo aprender de eso, de la moda, o sea, vivir al tanto de la moda. Pues empezamos con unas maquinitas muy viejitas que nos regalaron, nos dotaron, mejor dicho. Y bueno, de ahí para allá nos empezó a
a pensar en crear una cooperativa de confeccionar ropa. Hacemos vestido, hacemos camisetas polo, hacemos sudaderas sport y, bueno, kimonos, que es lo que ahorita nos está dando, digamos, una entrada económica. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Sobre pedido o ustedes tienen de pronto un almacén en el que pongan las prendas que elaboran? Ahorita estamos trabajando con pedidos, con una compañera que nos surte, digamos, con telas y todo eso, y es la que se encarga de comercializar los productos que hacemos acá. Pese a eso, pues ustedes cuando llega el pedido lo elaboran, cuando tienen alguna idea, entonces sacan producción, es decir, ustedes no se detienen. Entonces, ¿qué esperan? ¿Cuál es de pronto el sueño con ese taller? No, nuestro sueño es sacar nuestro taller adelante y queremos depender de nosotros mismos, colocar nuestro punto de venta propia y estamos haciendo todo lo posible por lograr nuestro sueño, materializar nuestros sueños. Todos hemos aportado un granito de arena y ahí vamos. Y van muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por mostrarme parte del trabajo, por dejarme entrar al taller y éxito con lo que están haciendo. Seguramente van a encontrar ese espacio para poder mostrar su trabajo, van a encontrar nuevos clientes y no detenerse. ¿Cuál es el gran problema de las regiones, en tu opinión, desde tu perspectiva? Desigualdad. Yo creo que la desigualdad está ahí, en todo el país, pero especialmente en las regiones. Uno siente pues unos grupos políticos muy poderosos que durante muchos años como castas políticas se han mantenido en el poder y los mismos y las mismas siguen lucrándose, por ejemplo, del Estado, y llegan otros con estas migraciones desde el campo a estas ciudades, en las regiones, a vivir en extrema pobreza. Y entonces cuando tú pones a un niño que nació, por decirte algo, no sé, el departamento que siempre, Chocó. Entonces lo dices tú, vino frente a un niño de la ciudad de Bogotá. Entonces este niño de acá de Chocó no tiene piso de tierra, no tiene servicios públicos, una educación precaria. Y cuando un niño de supuestamente las mismas condiciones, pobre en Bogotá, tiene una casa, tiene servicios públicos, tiene energía, tiene transporte, entonces para poder ascender es muy difícil. Entonces la pobreza y la desigualdad es inmensa, Alejandro, porque es que este ascenso le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Entonces, si tú partes de aquí para ascender, para darle garantías a tu casa, a tu hogar, para que salga de la pobreza, pues tienes más posibilidades. Pero si partes de acá, ¿cómo haces esto? Entonces, mientras este sube, mientras llegas, es muy difícil. Y sabes también que pasa mucho en medio de la pobreza en las regiones nuestras y la inequidad, que las familias que son pobres, que tienen necesidades, no solamente son ellos. Entonces no es este estudiante que quiere salir de la pobreza, sino que tiene que ayudar al primo, al hermano, al tío. Entonces se demora muchísimo más para ascender socialmente. Y hay unas clases medias también en las zonas regionales que en esta batalla por ascender, por tener mucho más poder económico, pues se está olvidando también de la responsabilidad con los que vienen atrás. Y bueno, y así sucesivamente es como una cadena. Yo creo que el problema más grande en las regiones colombianas es la inequidad. También está la violencia. Y no pasa violencia por grupos armados, sino por delincuencia común, por narcotráfico. Fíjate tú, una cosa es Bogotá y uno vive aquí medio chévere, medio tranquilo. Tú vas a Medellín y a Cali y el narcotráfico está ahí. Y está un poquito apagado, oculto, pero hay familias que se siguen lucrando con lavado de dinero, con narcotráfico, están los combos. Y este país no se da cuenta que es uno de los grandes problemas también que tenemos. Entonces, está el narcotráfico, está la pobreza y obviamente pues está la corrupción. Que los que pueden ayudar a los demás se lo roban y no ayudan. ¿Superaremos el narcotráfico alguna vez en este país, Mabel? Ay, no sé. Qué pregunta, siguiente pregunta. Qué pregunta tan difícil. No, yo no sé, yo creo que somos una sociedad mojigata. Somos una sociedad súper mojigata. Somos una sociedad doble moral. Desde acá, repito, desde nuestra comunidad de las ciudades principales, vemos a esos locos allá que están matándose en las comunas de Medellín, como no, gente extraña y distinta, con referentes como Pablo Escobar, que aplauden la violencia, que aplauden además ser, como decimos popularmente los colombianos, ser torcidos. Aquí tenemos un privilegio de las conductas delincuenciales que a mí me sorprende. Yo creo que hay que comenzar por allí. Entonces, al vivo, que le decimos el vivo, lo aplaudimos. Usted es un teso. Pero el que hace la fila, el que paga su impuesto, es un bobazo. ¿No ven que aquí todo el mundo roba? Robe usted también. Sí, es tenaz. Entonces, esto está como en nuestro ADN.
sáquelo ahí, quítelo de la estructura del colombiano, es muy difícil, Entonces, yo no sé si lo vamos a poder solucionar, ojalá, pero me quedan las dudas. Me quedan dudas, Alejandro, porque usted sabe que lo prohibido seduce y además entre más se prohíbe, pues más se vende. Total. Aumente la... hay oferta, hay demanda, hay consumo. ¿La legalización es un camino o no? Yo sí creo. Yo creo que, pues como en los licores, yo creo que es un camino que nosotros deberíamos andar. Y también siento que el manejo del consumo en un país como el nuestro y en el mundo en general, pues no tiene el foco adecuado, porque finalmente quien consume en su mayoría es un adicto, que es un problema de salud pública, y cuando tú lo asumes como un problema de salud pública, pues desde lo médico también empiezas a manejar este problema que tenemos en el país. Pero además están las redes ilegales, están las banditas que están haciendo meter a los más chiquitos para que vendan también allí. Bueno, esto es un entramado del que yo siento no lo veremos, tus hijos y los míos como que no lo van a ver. Tenaz. ¿Tenaz o no? Sí, yo creo que tus hijos y los míos no lo van a ver. Esto no nos tocó. Estando en Bogotá, ¿cómo ves la movilidad y cómo ves el tema del metro? Se me acaba de ocurrir porque ahorita dices que no vamos a ver y a veces pienso yo no vamos a ver. Mira, lo mismo, los egos. ¿Cuántos años llevamos en este? Mira, ¿por qué uno va a Caracas? ¿Por qué uno va a Buenos Aires? ¿Por qué uno va a otras ciudades de Latinoamérica que tienen servicio de transporte masivo? Sencillo, no, pero aquí los egos, entonces el uno plantea que es subterráneo y el otro dice que no, que tiene que ser por arriba, y entonces los de acá se pelean y nos siguen quitando la oportunidad de que sea una ciudad más amable para vivirla. Pero es desde los egos políticos y los aupadores y la gente que aplaude desde las barras bravas, se olvidan que finalmente aquí todos tenemos que vivir. Y entre más triste, entre más sea difícil moverse en una ciudad como esta, la ciudad capital, pues más amarga es la vida, Alejandro. Entonces no es posible que llevemos 60 años tratando de sacar un metro y que por opciones políticas, simplemente porque la sacó tal o tal, no hemos podido realizarlo en una ciudad como la nuestra. Y es allí donde yo creo que el constituyente primario, el ciudadano, el caminante de esta ciudad se olvida de su responsabilidad, no con el politiquero de turno, sino con ellos, con sus hijos, con su futuro. Y eso es lo que le está faltando hoy a nuestro país. Maduro, ¿se cae, no se cae? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Pues que se cae, que ahora sí, que es el momento final. Pues Maduro es un dictador. Además, entonces, yo cubrí durante mucho tiempo Venezuela, la muerte de Chávez, llegada al poder de Maduro, el socialismo del siglo XXI. La lectura que yo tengo es pues, que es un dictador, que es un desastre como gobernante, que ha llevado al ocaso a su país, que tiene una mafia montada con el cartel de los soles, con todas las fuerzas militares de Venezuela, que también muchos intereses, fíjate que es como si estuvieran haciendo, entre comillas, y pues me van a perdonar ahí los historiadores y tal, pero una segunda guerra fría, una nueva cortina ahí entre China, Rusia protegiendo a Venezuela, el resto del mundo atacando a Maduro, donde uno dice, bueno, ¿cuáles son los intereses que juega allí? Y repito, Alejandro, ¿qué pasa con el señor que tiene que pasar la frontera? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? No pasa nada, a nadie le importa, solamente es desde los egos que nos están enfrentando. Maduro, yo no sé si se cae, me queda la duda. Yo no sé si, por ejemplo, ahí sería Donald Trump, que ni siquiera nosotros. Y lo que a mí me preocupa es que, listo, un enfrentamiento se abre y van a sacar a Maduro. Recuerde usted que los colectivos están armados, que la ciudadanía está armada, que hay problemas delincuenciales terribles en Venezuela. ¿Dónde va a atacar, por ejemplo, dónde atacaría Maduro? En medio de una confrontación bélica. Estados Unidos y esto, ¿atacaría Miami? No, Cúcuta. Claro, total. La gente dice, eso no me importa, no me interesa. Sí, sí te importa, sí te interesa. Sí es un problema nuestro, no es problema exclusivo, no es para que la agenda esté venezolanizada. Pero pues yo creo que hace parte de la dinámica geopolítica, ¿no? El juego del poder allí. Lo que pasa es que tenemos tantos problemas aquí en Colombia que dedicarnos a hablar de Venezuela me parece tristísimo. Me agobia, no más Venezuela. Aquí, mientras estábamos pensando en Venezuela, estaba el problema ahí en, no sé, en Tumaco, en cualquier otra parte, Medellín, con las BACRIM, en Cali, con la delincuencia, que son las ciudades más violentas, mi ciudad. ¿Ves? Entonces, arreglemos la casa un poquito primero y entendamos el problema de afuera, pero de a poco. Vamos acomodándonos. ¿Arranca tu día a qué horas? 4 de la mañana. Duro, ¿no? ¡Qué voleo!
4 de la mañana. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Es que estoy además terminando una maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Dónde? En la Universidad del Rosario. ¿Cuánto llevas haciéndola? Ya me falta un semestre. Ya estoy allí terminándola. ¿A qué horas llegas a la Luciérnaga? A la Luciérnaga, precisamente por el rol de mamá también, pude lograr negociar ir una vez a la semana. Así me matoné durante toda la semana que no voy a trabajar. Una vez a la semana voy los viernes. Casi siempre los viernes grabo el personaje de la semana, entonces me ves desde las 8 de la mañana en Caracol Radio. ¿Qué tan influyente sientes que sigue siendo la radio para la opinión pública? Es la más influyente. ¿Sí? Es la número 1. Nadie la va a reemplazar. Colombia es radial, por fortuna. La opinión se maneja en la radio. Fíjate tú que, por ejemplo, los reconocidos locutores y periodistas de la mañana ponen la agenda del día. Ponen la agenda. Eso te da luces de la importancia que tiene la radio todavía en nuestro país. Pues el periódico sí, pero ahí está la información más mesurada, los editorialistas, en fin, pero quienes ponen la agenda es la radio. La radio es el medio por excelencia en un país como el nuestro. Y es una delicia. Bueno, tú eres súper radial. Total. Yo he hecho más mi vida en la televisión, amo la radio, todo el tiempo estoy aprendiendo de ella. Me parece, me exige mucho más, ¿sabes? Estar más formado, más documentado, ser más prudente. La palabra dicha es peligrosísima. Sí. Y eso también tiene la Luciérnaga. Yo creo que también por eso salí corriendo un poco de estar 7/24 toda la semana allí, porque es que esto la línea es muy delgada entre humor y opinión e información. Entonces todo el tiempo estás bombardeando a la gente, contándole cosas y pues la opinión es importante en este programa. Entonces, qué peligro. Sí. Hay momentos en que tu opinión no es tan importante. Da la noticia y ya está. Lo que nosotros contamos es cómo esos enemigos que durante años se combatieron a través de bombas, secuestros, extorsiones, desapariciones y torturas que cometieron la guerrilla, los paramilitares, el ejército, la policía, y en la que estuvieron involucrados muchos sectores de la élite colombiana, logran un día sentarse en una mesa para tratar de poner fin a esa violencia de una de las tantas guerras que aún tenemos por librar en Colombia, que es el fin de la guerra con las FARC. Es una historia del Cauca de muchos años, porque como te digo, quería dejar una memoria del Cauca, porque llegué allá en los 70 hasta ahora. Entonces los grupos armados, las FARC, el M-19, todos los grupos que han pasado, los líderes, el conflicto, es una memoria que les dejo a ellos para que eduquen a los jóvenes, a los abuelos, que les queda a ellos y a mucha gente. Cuando yo llegué al Cauca en los 70, allá no conocían que era una cámara de fotos, que era grabar imágenes. Nosotros fuimos como los pioneros en este cine y en transmitirles a ellos el uso de la imagen. Algo hicimos muy mal para que los colombianos de las grandes ciudades apenas ahora comiencen a enterarse de la tragedia que se vivió en el campo. Mira, es un duelo muy profundo, compartir con ellos ese dolor, sentir esa pérdida que para una madre es un dolor eterno, compartirlo vivencialmente. Creo que es un camino en el que todavía tenemos que evolucionar, es un camino que empezamos a recorrer, pero sí creo que hay algunos ejemplos y de alguna manera yo siento que la película que se hizo es una muestra de que una víctima se puede narrar a través de su propia lucha y su propia dignidad. Y lo que logra uno con una película, enfrentar a los distintos factores del conflicto y que logre trasanalizar la realidad, las vivencias, que dialoguen entre ellos, es un avance enorme, sí. No devuelvan a los niños reclutados a la fuerza. Seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción. Yo creo que estamos en deuda. Tenemos una deuda histórica con las víctimas que además en los últimos 4 años muchas de ellas nos dieron la lección de grandeza, de dignidad, de humanidad más hermosa que pueden dar un ser humano, que es el perdonar sin olvidar para que otras generaciones no vivan lo que ya ellas padecieron.
Si tú no trabajas eso y no recuperas memoria, ¿cómo cambias el país? Este es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. Nosotros lo que hacemos es generar espacios. ¿Espacios para qué? Para discusión. La paz se construye si existen voluntades desde todos los actores. Y eso es lo que hacemos acá, poner de acuerdo esas voluntades. Bueno, mi nombre es Virgelina Chará. Yo soy víctima de megaproyecto, un despojo que se dio con la construcción de la represa de Salvajina. Ese fue en 1985, cuando no se reconocía el desplazamiento en Colombia. En el 87 soy nuevamente desplazada porque soy testigo de la detención, asesinato y desaparición del cuerpo de un compañero de la Junta. Luego en el 2003 mi desplazamiento hacia Bogotá porque denunciamos el reclutamiento del ejército para que los jóvenes hicieran parte de los paramilitares. Eran reclutados para llevarlos a cometer las grandes masacres que se cometieron en el departamento del Valle. Y de Aso Mujer y Trabajo fueron desaparecidos 40 jóvenes, incluyendo mi hijo. Bueno, nosotros llegamos al Centro de Memoria en el 2012, prácticamente cuando lo abrieron. Se conformó el costurero de la memoria. Hablar de memoria sobre las telas es muy importante y es un logro muy grande. Hablar de una masacre que sucedió en Cartago Valle y al mismo tiempo esa misma masacre con ese mismo patrón estaba sucediendo en Putumayo o en Caquetá. Entonces, las familias no se conocen, pero hacen el mismo mensaje en telas diferentes y en tiempos diferentes. Eso es una ganancia. Que alrededor de la red que se ha construido, que se ha conformado, en Chile, Estados Unidos y Canadá estén trabajando alrededor de la apuesta de que se tiene que cambiar y que se tienen que hacer acciones políticas, es una ganancia. Que nosotras alrededor de lo que hemos hecho del arropamiento del monolito, vinieron 1.200 personas a coser, es una ganancia. La meta, pero eso es una meta de las víctimas, de Virgelina Chará y de otras víctimas que son demasiado simbólicas para el país y para la ciudad, es que para el año 2020 ellos van a querer cubrir el Palacio de Justicia con tejidos de memoria, un mensaje muy poderoso que nosotros estamos simplemente apoyando y respaldando. Y arropar el Palacio de Justicia es porque lo que sucedió ahí no puede volver a suceder y lo del Palacio de Justicia es un problema de país. Generar conciencia, información, que la gente se dé cuenta que no es solamente coser, sino que es contar historias sobre las telas, conocer las personas, que la gente hable. Todo aquel que esté interesado en trabajar temas de memoria, siempre acá habrá una alternativa, desde el arte, desde la cultura, desde la lectura, desde la escritura, todo tipo de manifestaciones, porque lo importante no es cómo, sino que todos nos involucremos en la construcción de memoria, porque con memoria no habrá repetición. Y así es que podemos llegar a una paz que nos sirva a todos y todas los colombianos. Cuando arrancó la música popular solo se identificaba con las cantinas, con las fondas, con los bares. El solo género estigmatizaba que los que escuchaban esa música eran de estratos demasiado bajos. Si lo de nosotros es casi cero, si es campesina es menos de cero. Hay gente que dice, no me gusta la música popular, pero empiezan cantando salsa, empiezan escuchando merengue y terminan escuchándose una ranchera y despelucados. ¿Cómo creen que nos íbamos a sostener 40 años atrás? Sea masivo. Cuando un ejecutivo pregunta por esa música, ¿sí funciona o qué?
es porque hasta ahora es visible que sí funciona, pero siempre había funcionado.